Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario breve llamado Psicosis Social y Lógicas de la Sumisión, dictado por la licenciada Mónica Mingrino. Mónica, te agradecemos mucho y tenés la palabra, podés comenzar cuando quieras. Gracias, Laura, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro que estemos otra vez. Em, Les agradezco la presencia y los que se puedan quedar en la cámara, gracias y hagan alguna señal, así nos comunicamos mejor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Belén? Buenas tardes. Un gusto. A ver, no sé si Hola, estoy. Kina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Ah, ahí estoy en la cámara. Ahí estás, ahora te veo. Bueno, Ahí como verán, está. esta vez me ocupé, Kina, gracias a tu aporte también. Es que tengo aparato para que se me escuche mejor. Tengo entendido que el lunes pasado se escuchaba muy mal. Así es. Hoy se escucha bien. Cualquier cuestión, por favor, ténganme al tanto. Interrumpan, y conversemos, ¿eh? Porque hoy vamos a retomar para ampliar lo que presentamos el lunes, lo que quedó presentado en esta cuestión de ver qué es lo preliminar a la categoría de la psicosis social. La articulación, por un lado, con la lógica del capitalismo, con el rechazo de la inconsciente que le es propio y que le es propio a la psicosis, y para poder reconocer ahí el pacto hacia la violencia que incluye esta cuestión. Lo relacionamos con los cuatro discursos y ver un poco cómo la operación siguiente es posible, en tanto la lógica modal y la clínica de los nudos. Eso que le permite a Lacan no retroceder ante la psicosis. Lo que insiste todo el tiempo en estas presentaciones claramente es ubicar las dificultades de la posición de los psicoanalistas en relación a esta cuestión, en relación a la propia enseñanza de Freud también, ¿no? Porque esto no es de ahora. En el 30 ya Heidegger decía y ocupaba para él un lugar preponderante la cuestión de la técnica. El tema de la obra de él está enfocada en cruzar esto como un tema crucial de su pensamiento. Y miren cómo dice que la cuestión de la técnica ocupa un lugar de privilegio que depende ante todo un papel que determina, esto porque el título que nos convoca es acerca de la sumisión, ¿no? Él dice determina el mundo real. El movimiento planetario es de tal magnitud que es una potencia decisiva que determina la historia, la marca, encausa los fenómenos del mundo entero y la posición del hombre mismo. Bueno, estamos hablando del orden social de la modernidad. Él anuncia ya ahí, está en su reflexión, que hay una cuestión entre la vinculación al complejo científico técnico imperante y por otro lado habla de cómo encontrar una vía de salvación para el hombre ante eso que es un peligro para él, ¿no? Ya propuso Freud, ya propone Lacan. Esto nos invita. Voy a detener en los conceptos que podamos articular con la práctica para poner las cuestiones que hacen a la psicosis misma, que es lo que hizo Lacan en relación a causas y subjetividad delirante de Schreber, ¿sí? También ubicar por qué no retrocede Lacan. Porque si bien toma como lo preliminar a ese, nombramos como el accidente simbólico, nombre del padre y metáfora paterna, las definiciones freudianas, la diferencia con Freud que queremos establecer es que deja por fuera la cuestión de la psicosis, que queda estrictamente ligada a estructuras formales del síntoma. Ya no será esto Lacan tomando la cuestión preliminar de todo tratamiento posible de la psicosis, estamos con ese texto como base, él en cambio se va a referir a lo más próximo del sujeto. Desde ahí puede decir, desde un mismo lugar, la mirada, ¿se acuerdan? Dijimos de la atalaya, en una misma atalaya, la mirada del psicoanalista, diciendo que puede mirar tanto a la subjetividad delirante como a la subjetividad científica.
Entonces, la diferencia es dejar de lado que la cuestión de la psicosis esté únicamente ligada a las estructuras sintomáticas. Eso le abre paso a la lógica modal y a la clínica de los nudos, y esto le hace posible acceder a aquello que Freud tuvo que rechazar, que le fue negado. Es el pase a ya no el nombre del padre freudiano, sino los nombres del padre. En este punto nosotros vamos a pararnos en esto que anticipa en relación a los nudos, anticipados, quiero decir, por la cuestión de los cuatro discursos. Que ya cuando habla de los cuatro discursos está hablando de giros, ya cuando está hablando de los cuatro discursos está hablando de movimientos, ¿sí? Entre ellos mismos y entre uno y otro. Pero me llegaron un par de preguntas, voy a intentar responder a eso. Me detengo en de qué se trata más claramente este sujeto, esta subjetividad científica, este sujeto que es creado por un discurso imperante, por este discurso tecnocientífico capitalista que hoy envuelve a la subjetividad universal, ¿no? No estamos hablando de solo nuestra casa. La subjetividad científica hoy nos ocupa además dentro y fuera de los consultorios. ¿De qué se trata este discurso científico? Para empezar, interesa que Lacan está hablando de esto en el seminario 13, ¿eh? Dice, habla del sujeto de la ciencia en la primera clase del seminario 13, el objeto del psicoanálisis, y va a decir que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis, no puede ser sino el sujeto de la ciencia. No puede ser otro que el sujeto de la ciencia, fíjate. Es allí, sin embargo, donde debe tomarse un deslinde o una falta del cual todo se mezcla y empieza una deshonestidad que llama por otra parte objetiva. Es la falta de audacia y la falta de haber detectado el objeto que se raja. Falta de audacia y falta de detectar al objeto que se raja, al objeto dividido, al sujeto dividido. Entonces él dice, operamos sobre ese sujeto de la ciencia, pero advierte que hay una falta de detectar eso. Y es duro, dice, falta de audacia y falta de haber detectado que hay un sujeto dividido ahí. Está llamando al psicoanalista, ¿no? También lo hace en Ciencia y Verdad. Estamos hablando del 65-66, de los escritos 2 esto. Advierte que el sujeto sobre el cual operamos en psicoanálisis, el sujeto de la ciencia, e insiste de modo severo, tenemos que aguantarlo, dice falta de audacia y deshonestidad de no advertir que el objeto falla. Entre la causa y lo que la causa afecta, falla. Leo la cita. O sea, sujeto científico, objeto falla del mismo lado, está refiriéndose al inconsciente, a sus contradicciones, al equívoco. Y le habla al psicoanalista en esa misma clase, dice, de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Que eso se llame terrorismo donde quiera, no le importa nada, tengo derecho a sonreír. Porque no es un medio donde la doctrina es abiertamente materia de compromisos, donde temería ofuscar a nadie formulando que el error de buena fe es entre todos el más imperdonable. No le cabe la buena fe al psicoanalista. Dice, para terminar, la posición del psicoanalista no deja escapatoria, puesto que excluye la ternura del alma bella. No podemos mirar para otro lado. Entonces, ya que ese sujeto es el que se raja, dividido de la neurosis, la división, la barra, la tachadura, eso implica un límite, implica poner una barra, implica separar una cosa de la otra. Una barra que no admite totalidad. Eso
es la primera distinción del discurso del capitalismo. La no totalidad. Ese discurso imperante que va directamente y sin detenimiento hacia la infinita acumulación, sin límites. El discurso de la ciencia hoy ofrece un saber absoluto, un infinito saber que no acepta un no saber como vacío. Voy a hacer hincapié en esto del vacío porque al final de la reunión voy a estar tomando la cita de Pascal. Entonces, dejamos dicho la reunión anterior que la frase de hoy con respecto al saber sería no puedo no saber. No puedo no saber y no puedo no saber todo y no puedo saber todo bien. Habíamos conversado sobre el caso este del huevo frito, ¿no? 8 páginas para explicar cómo se hace un huevo frito. Ruptura del lazo social. Para saber cómo se hace un huevo frito, ya, como decía esa conocida, no la veo como lo hizo mi mamá. Entro en la página, busco la técnica, me va a decir la verdad, el todo y el todo saber completo. Buah. Eso es infinita acumulación por un lado, sin límites de saber por el otro, sin falla, sin no saber, sin vacío. Ahora, ese discurso tecnocientífico se pliega a la certeza. ¿Ah? Entonces estamos al lado, estamos otra vez aproximados a la psicosis. Por eso él dirá, es deshonesto desconocer que la cosa falla. Creer en la totalidad, en los universales como totalidad en lo absoluto. Entonces, definimos la certeza, que no acepta duda, no acepta paréntesis. Lo digo de otro modo, desconocer que no hay relación sexual. Lo digo de otro modo, lo que sí hay es incompletud. En este punto se trata de ese lugar de empezar a mirar desde el mismo mirador a la psicosis que a esta categoría de psicosis social, que claramente no está definida por estructura. Esta psicosis social no está definida por estructura. No sé si quedó claro cuando hablamos la semana pasada de esto, pero estamos hablando de presentaciones psicóticas dentro y fuera de los consultorios en términos de epidemia. Bueno, sigo entonces, reconocemos como la certeza psicótica esa posición de creer en un saber absoluto, en la ciencia, en la técnica, en el A, en el otro con mayúscula, en la completitud del A. Eso define y describe el rechazo simbólico, rechazo al inconsciente. Se trata de estar en ese lugar donde el lenguaje se rechaza, porque el lenguaje es lo contrario de lo absoluto y de lo total. El lenguaje es equívoco, es incompletud, es metáfora, es medio decir. Nos pasamos diciendo cosas y el otro escucha distinto. Pero ahora un paso más. El rechazo al saber verdadero implica esto. Saber verdadero que es el saber verdadero del ser parlante, que es el saber de su inconsciente. A diferencia de un saber que le llega, que lo envuelve, que se le impone, que lo somete. Entonces, obviamente es en tanto inconsciente puro enigma. Hicimos puro desconocimiento del inconsciente, como si fuera poco. Pues no es más que el desconocimiento de su deseo. De otro modo, estamos definiendo el sujeto alienado. Bueno, como estamos en lo preliminar y partimos de reconocer el efecto significante en el ser, esto es, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿hay posibilidad de que se establezca el nombre del Padre si hay rechazo de lo simbólico? Si se rechaza el lenguaje, vale lo dicho, el desconocimiento del nombre del Padre como accidente,
en el lenguaje, ese accidente es el que hace a la psicosis. Insisto, desconocer la exterioridad, de alguna manera, lo digo así, la exterioridad del nombre del padre en su implantación. El significante se implanta. También ubicamos en esa categoría ahí donde el accidente y lo que no se implantó en su momento, forclusión, digamos, ahí incluimos en este caso a los arrasamientos del nombre del padre. Porque el nombre del padre podría haber sido en su tiempo y forma, pero también puede ser arrasado. En este caso tenemos las presentaciones psicóticas propias, incluso ahí nos cabría conversar acerca de cuál es el lugar de la madre en una presentación psicótica que no sea tampoco estructural. Sigo. Me dicen en todo caso algo. Como estamos leyendo la cuestión desde los 4 discursos, voy a afirmar la cuestión de la implicancia del lazo, de los lazos. Hablar de los 4 discursos es hablar de lazos, es hablar de un modo particular de goce en el lazo respecto a cada discurso. En este caso, respecto al discurso, entre comillas, tecno-feudal, tecno-científico feudal, lo que trae aparejado el rechazo del lenguaje, el rechazo al inconsciente, es el consecuente deterioro del lazo social. Acá hago un paréntesis y digo, esto es para todo lo que estamos presentando, o todo lo que leemos, me gusta pensar, es para revisar, ¿no? No está tampoco planteado como un absoluto, porque si hilamos finito, decir psicosis social, uno le podría decir a Lacan, che, eso es un oxímoron, es un eufemismo, no cabe. Si es psicosis, ¿cómo sería social? Para empezar, hay ruptura del lazo, hay imposibilidad del lazo en términos de la psicosis. También podríamos decir si es psicosis, en tanto no estamos hablando de una estructura donde se forcluyó el nombre del padre. Bueno, cuestiones para proponer en términos de conversación, de paradoja y de pregunta, ¿no? Cuando Lacan propone psicosis social, es porque estamos ante el producto de algo que no está inscripto en una comunidad. Hoy lo vivimos como un pacto con la violencia, donde está la cuestión del sin lenguaje, donde hay un sin discurso estoy hablando de Lazo, ¿no? Donde solo hay cohesión, lo que se le impone a los sujetos, nos encontramos con este hostigamiento. Y falta la palabra, es el cuerpo a cuerpo, es una guerra, es destrucción. Está impuesta esta destrucción por el avasallamiento de los nombres del Padre. Hay aniquilación de lo simbólico. Ahí donde están devastados los símbolos imprescindibles para mantener el lazo social. No puede haber otra cosa más que arrasamiento subjetivo. Este sujeto arrasado es subjetividad científica. El aumento de la psicosis, el establecimiento y incremento del autismo se confirma todos los días. Y si bien el autismo se distingue de la psicosis adulta, entiendo que no deja de ser consecuencia del rechazo de lo simbólico en el niño. Por lo tanto, confirmamos que hay una ligadura entre los dos fenómenos, ¿no? ¿Cómo tomamos posición? Tomar posición implica considerar esa exigencia ética del discurso del psicoanálisis y acceder a limitar una estrategia en ese, entre comillas, lazo social. Contemos como punto de partida con los 4 discursos.
definidos como modo de lazo, modos de lazo. Tomamos posición ante el no discurso que nombra como del capitalismo, el impedido de hacer lazo. Bueno, esta diferencia sustancial entre los unos y este otro, me gusta, encontré un punto importante que no se muestra en los cuatro matemas, en los discursos, eh, en todo el seminario 17. La imagen que nosotros tenemos en el seminario 17 siempre es esta, ¿no? La dejo para que miren el detalle nada más, porque no vamos a copiar ahora los cuatro discursos. Pero la cuestión es que entre los términos de la parte de abajo del matema, de cada uno de los matemas, entre el lugar de la verdad y el lugar de la producción, hay algo que no figura en el seminario 17 y que nosotros sí utilizamos, que son las pequeñas diagonales, ¿no? Cuando nosotros usamos los matemas de los cuatro discursos, habitualmente tomamos esta imagen. Insisto, donde entre la verdad y la producción hay la doble diagonal. Lo estuve buscando y en todo el seminario 17 la imagen es esa. A diferencia de el discurso del capitalismo, que tiene esta imagen, y en esta imagen, entre el lugar del saber y de la verdad, no hay las diagonales que interrumpen. No hay obstáculo, no hay imposibilidad, no hay impotencia. El movimiento que hay en este discurso del capitalismo es el movimiento que hace el dibujo del 8 aplanado, que es el motivo del inconsciente, perdón, del infinito. Este movimiento es infinito. No hay detenimiento ahí. No están las doble barras. Recién a partir de Upir, recién después, y en radiofonía va a aparecer ese salvado en la imagen del matema, ¿eh? Pero ahí estamos viendo cómo ese es el obstáculo que hay entre los dos términos. Los términos giran, pero el obstáculo a la verdad permanece. Más allá del 17, se da a ver la diferencia con el discurso del capitalismo y las diagonales. Lo que sí vemos es que entre esos cuatro lugares se define un símbolo de infinito. No hay lo que hace obstáculo, no hay límite, por lo tanto no hay ley. Vemos en el matema lo que no hay. Ese no discurso no cuenta con la imposibilidad, no cuenta con la impotencia, no cuenta con el vacío. ¿Sigo? No cuenta con la castración. Entonces, en el tecnocapitalismo no hay pérdida de goce sexual, en tanto castración. Lo que falta como falla en la estructura, ¿no? Ahora, se nos impone en este caso la cuestión ante la falta de detenimiento. Lo que no, para todo es posible. Las publicidades, ¿no? Just do it, nothing is impossible. Dale, vos no pare, no, ¿cómo es? El dolor no para, vos seguí, la ibuprofeno, algo así. Bueno, todo es posible. ¿Se lee eso como libertad? ¿Eso es ser libre? ¿Se puede saber todo? ¿Se puede saber todo y bien? Bueno, retomo entonces con lo dicho, con lo presentado en la reunión anterior. Vamos al primer rasgo de esta categoría, donde dice que es el delirio. Las categorías habíamos dicho, mi pizarrón móvil era este, un delirio, una coartada, una creencia
¿Y por qué la idea, Lacan cuando hace esa definición habla de la idea delirante de libertad? Es lo que dice en primer lugar sobre su visión del mundo. Compara y se pregunta por un discurso sobre la libertad y lo comulga punto a punto con el delirio. Veamos, ¿qué es un discurso delirante entonces? Discurso delirante donde la locura está implícita, donde el quien habla, ese sujeto, es un yo que habla de una manera particular, es un yo a la manera de la paranoia, un sujeto que es amo absoluto de lo que dice. No hay ninguna duda, hay certeza absoluta en lo que dice. Eso es psicosis. Pero hoy lo escuchamos con frecuencia. Voy a pasar a decir algo del segundo rasgo, el de la coartada, dijimos era la coartada determinista. Bueno, lo tenía dibujado por ahí, acá no lo encuentro, después les muestro. La coartada, sobre lo real, una coartada. Sobre lo real, la coartada determinista. Dice que corresponde a que el que está desconociendo absolutamente que hay un determinismo inconsciente, porque somos hijos del discurso. Lo dice así. Por eso eso nos hermana con nuestros pacientes. Pero dijimos de entrada que la coartada es un pretexto para no hacerse responsable de los actos. No nos hacemos responsables de nuestros actos, ponemos una coartada ahí, entonces le sumamos al sujeto delirante, en tanto su certeza, que es un sujeto que rechaza al inconsciente mismo, un punto en el que se desconoce que el sujeto puede estar comprometido con su inconsciente. El psicoanalista está advertido esto, en la advertencia de que ese pretexto, ojo, que también puede estar tomado por el inconsciente mismo, ¿eh? Si se esgrime el inconsciente como justificación o como una circunstancia atenuante, no sé lo que hago, es mi inconsciente. Bueno, el analista ha advertido de eso también, porque eso deja al sujeto como víctima de su inconsciente, como si le fuera algo exterior. Este desconocimiento me parece un poco más delicado todavía que el que nos presenta el discurso corriente, porque es un desconocimiento del psicoanalista también, ¿no? Tercer enunciado, tercer rasgo, dice, ese decir es un decir propio de la creencia compartida en Papá Noel. Bueno, eh, si me permiten, voy a afirmar un poco más la cuestión de la coartada determinista y de la libertad delirante, del delirio de libertad, para después volver con esto de Papá Noel, porque me fue muy difícil encontrar dónde y de qué se trataba esta cuestión, que él, de algún modo, como suele hacer, ironiza en la definición, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al segundo rasgo, una cuestión que me interesa compartir, que es Freud ahí, en esta cuestión de la coartada determinista, porque este punto es como el punto en el que Freud instaura al psicoanálisis. Voy a eso. Ante lo real, una coartada. Se esquiva lo real, propio del yo, propio del discurso corriente. ¿Cómo se esquiva? Desconociendo. Desconocemos el determinismo en tanto un sujeto es sujeto de deseo del otro. Ese determinismo en tanto deseo irreductible, tal como Freud lo estableció.
un sujeto sometido a la determinación. Eso no conviene que sea esquivado y que sea desconocido, ¿no? Bueno, el tema hoy es que esa coartada, esa evitación, encuentra en la ciencia toda validación imaginaria. La ciencia hoy valida ese imaginario, pero los pretextos nunca resuelven. La ciencia, digo, la ciencia, la técnica, ¿no? Valida toda validación imaginaria de que se puede todo y se puede saber todo y bueno, sin límites. Pero los pretextos nunca resuelven lo que la estructura plantea. Entonces, aquello que en su tiempo no fue simbolizado, retorna de la peor manera y retorna como lo sabemos. La psicosis retorna de lo real. Será caritativo, dice Lacan, el psicoanalista, que le acerque y le enseñe a leer a su analizante, su inconsciente. Habrá que alojar la declinación, dispuesto a conocer y a interpretar la posición en términos de lo que se le ofrece a la tarea analizante. Es incautación, la incautación necesaria para ampliar ese narcisismo que viene formado de la pura identificación a una imagen ideal. Otra vez nos estamos refiriendo al terreno de lo imaginario. Entonces, insisto, ampliar ese narcisismo para integrar otros rasgos que ya no vengan ni del yo ideal ni del ideal del yo. Pasar para ese imperativo freudiano, donde yo era, ello ha de advenir. Digo, ampliar ese narcisismo tiene que ver también con dar lugar a lo femenino, a la salida de lo unívoco y la entrada a lo múltiple. Otros rasgos que no vienen del yo ni del ideal del yo. Esto Freud lo nombra como en el texto como apelar a la responsabilidad moral. Y cuando habla del contenido de los sueños, habla de un narcisismo ético, nombra la ética del sujeto. Cuando el sujeto se hace cargo de sus perturbadores deseos, los que aparecen en los sueños, la ética del sujeto, cuando se hace cargo de lo que falla, de lo que no funciona, del vacío. Bueno, ese narcisismo ético que se opone a la coartada determinista de lo real, recordamos acá el caso Dora. Esto me parece que es un poco una historia que está buena que la tengamos presente. Em, Dora le habla a Freud de la objetividad de los hechos. Se queja. Ante esto, Freud subvierte esa creencia en la objetividad de los hechos. No la deja creer en los hechos. Y avanza con la sabida pregunta, ¿qué tendrá usted que ver con esto? Dora dice, los hechos están. Es la realidad. No es de mí. Freud dice que tendrá usted que ver con esto. Esa es la propuesta del psicoanalista para que alguien deje de creer en la referencia referencial de la realidad. Eso es una coartada. Creer en la realidad como referencial es una coartada. No hay simbólico que no tiña la realidad. Lo que hay es realidad psíquica. Cuando alguien dice, no, esto no tiene nada que ver conmigo, esto pasa ahí. Bueno, coartada a lo real, esquivo de lo inconsciente.
En ese momento, Freud descubre y define a la verdad como ficción. Habremos escuchado más de una vez, la verdad es ficción. Bueno, acá está. Podemos pensar que a partir de ese momento surge el psicoanálisis como tal, porque a esa altura, y esto me gusta mucho el recuerdo de esto, el retomar esto, Freud le escribe una carta a Fliess diciéndole que no tiene sentimientos de derrota. Qué dignidad la de Freud, ¿no? La verdad. No tiene sentimientos de derrota, sino que tiene un sentimiento de triunfo porque había naufragado la teoría que él venía sosteniendo sobre la etiología traumática de la neurosis. O sea, las neurosis no están ligadas a los hechos. Es un corte al pensamiento del positivismo. La neurosis está ligada a la fantasía de seducción que va a declinar en el síntoma histérico. Bueno, a partir de esta inversión, el síntoma se convierte en analizable, en descifrable, en legible. O sea, el psicoanálisis se convierte en una práctica interpretativa, no en ir a descubrir en el pasado los hechos que lo causaron. Lacan en el seminario 24 dice, estarían bien los psicoanalistas en no ir a buscar todo el tiempo la memoria. No alcancé a buscar la cita porque eso me acordé hoy. Pero bueno, entonces lo fantástico me parece a mí es que Freud celebra la decepción que lo libera de tener que basarse en la verdad de los hechos. Entonces la fantasía es inconsciente, son ficciones, no son engaños, pero los hechos en todos los casos están teñidos por lo simbólico. Se cayó la convicción de la regla positivista que diría que un enunciado es verdadero si el enunciado es un hecho. Pues no, eso lo verificamos todo el tiempo nosotros cuando escuchamos, ¿no? Bueno, ahora la fantasía es la razón del síntoma. Vamos comprendiendo por qué Lacan en tanto verdad se define como lo que viene del otro como un significante. La verdad es lo que viene por vía del significante, no son los hechos. Entonces queda claro que la verdad tiene estructura de ficción, porque llegó vía del determinismo aparejado en lo simbólico que nos precede. La palabra no es signo, es nudo de significaciones. A partir de ese momento, el psicoanálisis sustituye la observación de los hechos y de las conductas por la lectura. El psicoanalista incita, acompaña a leer el deseo a la letra. Esa es la otra escena que es legible. Estamos frente a una cuestión que le es común a la psicosis paranoica y a la psicosis social, porque en ambas se da la ausencia de metáfora, devastación del nombre del padre, consecuencias devastadoras, pero este es el punto en el que Freud inventó el psicoanálisis y dijo no a la regla positivista, sino a la determinación del significante en el inconsciente. Determinismo aparejado en lo simbólico que nos precede. O sea que acá estamos en ese punto común entre la psicosis paranoica y la psicosis social. Dije, ambas, en ausencia de metáfora, ambas, devastación del nombre del padre o no inscripción, las consecuencias son estas, el pacto con la violencia. Ahora, retomo. Si comenzamos diciendo que el rechazo de lo simbólico define a la psicosis, ese rechazo a lo simbólico se define en tanto una suposición de libertad que no es tal.
Por eso dice delirio de libertad. No es tal, el sujeto es una existencia que se produce en lo simbólico, que entra en lo simbólico en términos de alienación. No es libre el sujeto, por definición. Está alienado al otro. Retomamos el estadio del espejo. En tanto constitutivo del yo, en tanto construcción de posesión, de servidumbre. Insisto en lo de servidumbre porque estamos hablando de las lógicas de la sumisión. Posición de servidumbre propia del que llega al mundo, en tanto una dependencia extrema, sujeto alienado por naturaleza. En tanto su estado de prematuración al nacer, de indefensión al nacer, constitutivamente alienado, no libre, tendrá que entrar, aprender, adaptarse para hacer lo que hay que hacer y ser el que hay que ser, bueno, y construirse un imaginario que vaya a ser posible en tanto que haya una figura que cuando lo mire a los 8 meses en el espejo le confirme, sí, ese sos vos. Entonces, sí, ese es él, pero esa es la estructura del sometimiento. Si el otro no dice nada, entonces no se es libre del lenguaje. De lo que se trata es de gozar en el lenguaje. Y se trata en un análisis, ahí vamos, de alcanzar la emancipación del sujeto en el discurso con los medios del lenguaje. ¿Se entiende entonces por qué Lacan define que la idea de libertad es delirante? En tanto rechaza la alienación que da nacimiento al sujeto mismo. Libres serán entonces los objetos de la naturaleza, nunca el ser hablante. Y ahora sí paso a la tercera cuestión, que es la del Papá Noel, tercer rasgo articulado a la subjetividad científica. Había dejado los tres, ¿no? La idea, el delirio, la determinación y el símbolo, la creencia en el símbolo. Hola, Leonor. Gracias. ¿Cómo estás? Me alegra. Este Papá Noel, nos detenemos en ese rasgo, ¿no? Lo articulamos al tema de la subjetividad científica. Estoy hablando, por las dudas retomo, del postscriptum, del punto 5, así lo nombra Lacan en los escritos. Pero no dice nada más. Quiero decir que me dio bastante trabajo encontrarme con eso. Hola Mónica, ¿cómo estás? Ahí te veo. Bien. Em, Perdón, Mónica, no quise abrir la cámara porque estaba con mi nieta, pero estamos enfermas, así que hoy compartimos a la cam juntas. Bienvenida la niña. Acá estamos. Voy. Si el discurso sobre la libertad es delirante, si no somos libres en tantos seres hablantes, si recorremos la coartada de cómo esquivar a lo real, a desconocer lo determinados que estamos por el deseo del otro, una coartada rápidamente angustiante si se la intenta extender. Pero así, con eso, punto uno, punto dos, rasgo uno, rasgo dos, llegamos a la cita. La cita dice, una creencia que lo reúne para la mitad al menos del universo bajo el símbolo del Padre Noel. Bueno, vamos a eso. Se trata, lo anticipo, se trata de la increencia en el vacío. Se trata del rechazo al vacío. Se trata de las dos rayitas que estábamos diciendo que en los cuatro discursos están, que implican que hay un vacío y que en el discurso del discurso tecnocientífico capitalista no está. Hay puro infinito. Bueno, Lacan lo toma como referencia a Pascal, a Blaise Pascal, en una correspondencia
pero dice, en su ironía habitual, que esto le concierne a la mitad del universo, pero que es en relación a las cartas, a una correspondencia del jesuita Padre Noel, Blaise Pascal, matemático, físico francés, nacido en 1623, y él es el primero que habla de psicosis social. Bueno, me detuve a buscar para compartirlo con ustedes, porque Lacan nos está dando ejemplos remarcables de los rasgos característicos de la psicosis social. Y ya desde y cómo Pascal lo ve, va a definir esa categoría, Pascal, cuando habla de su tratado sobre el vacío. La categoría de psicosis social efectivamente está instaurada siglo XVII, cuando Pascal constata la involución intelectual de los eruditos de su tiempo, entre los métodos de la teología y los de la ciencia moderna. Surge en esa época, ¿no? Que surge en esa época. Subraya que los métodos son intercambiables en sus modos de argumentación por los practicantes de ambas disciplinas. Incluso pueden ser opuestas, pero por un lado estarían los creyentes, por otro lado estarían los científicos. Sin embargo, los métodos empiezan a intercambiarse. Este es el primer punto que ubica Pascal, ¿no? Digo, en el seminario de la angustia, vuelvo un poquito a Lacan. Al final del capítulo 5, Lacan menciona a Pascal ya, y sus experimentos por los cuales él realizó para demostrar la existencia del vacío. No casualmente en ese seminario. Bueno, sus contemporáneos de Pascal, me gusta contarles esta historia, a mí me pareció interesante, así que me extiendo un poquito, planteaban la imposibilidad del vacío. El argumento era que en la naturaleza lo que hay es horror al vacío. Lacan ironiza con esto, diciendo, los sabios de su tiempo lo que tenían era horror al deseo. Y sí, no dejemos pasar ese juego de sinónimo, ¿no? Entre vacío y deseo, por favor. Bueno. Y que en cambio, dice Pascal, sí se interesó por el deseo, lo que le permitió avanzar y hacer demostraciones contundentes que dejaron en evidencia que ese horror solo era un prejuicio. Desde Aristóteles hasta el siglo XVII se negó la existencia del vacío. Se lo consideraba algo lógicamente imposible. Pero también estaba ligada esa negación a cierta prudencia, convengamos, porque la Iglesia Católica, omnipotente en Italia todavía, la afirmación del vacío era motivo de excomunión. Entonces, cuidado. El primer texto que publica Pascal, en octubre del 47, se dedica únicamente a demostrar la existencia del vacío. Y concluye diciendo, leo, hasta que se haya demostrado la existencia de alguna materia que lo llene, ese espacio está verdaderamente vacío y desprovisto de toda materia. Palabras de propio Pascal dice, al reflexionar sobre las consecuencias de tales experimentos que había tomado los de Torricelli, me reafirmé en mi previo convencimiento de que no era imposible que diese el vacío en la naturaleza y que ésta no lo rehúye en tanto horror como muchos se imaginan. Y sigue diciendo, me parecía que el tan extendido principio de que la naturaleza no soporta el vacío está basado exclusivamente en experiencias que en su mayoría son falsas, aunque se las tenga por incuestionables. Esto lo leo y lo cito porque esto es lo que sostiene el discurso delirante en la coartada determinista de hoy. Lo que se le instala a un sujeto determinado por un discurso que le dice que las cosas son como son,
con una categoría científica que no tiene ninguna validación. Podemos hablar del terraplanismo o de otras cosas. Él lo está diciendo claramente. Experiencias que en su mayor parte son falsas, aunque se las tenga por incuestionables. Estamos hablando de discurso religioso, delirante y certeza. Sigo. La naturaleza aborrece una excesiva plenitud. El exceso es la cuestión, no la falta. Pero no rehúye el vacío. Bueno, por lo tanto, entre las muchas críticas a Pascal, el que asumió la parte activa fue el Padre Noel. Ahí apareció el Papá Noel este. De la Compañía de Jesús, jesuita, con quien hubo un intercambio de cartas. Si bien las objeciones del Padre Noel a los planteados realizados por Pascal parecen verdaderamente ridículas, es lo mismo que decía Descartes, es lo mismo que decía Spinoza, Leibniz, Newton, coincidían con la negación del vacío. El planteo subyacente a esto es la relación entre Dios y el espacio vacío. Si algo queda vacío, si hay un espacio que no tiene cuerpo, que no tiene criatura, eso es inconcebible para la Iglesia Católica. Puede haber algo no creado por Dios. Bah. Por su parte, Descartes había sido discípulo de ese Padre Noel. Es Descartes el que había definido a la materia por la extensión, ¿no? Todo espacio requiere una sustancia que lo llene, y de acuerdo con esa concepción, el vacío es un espacio no lleno. Bueno, eso para él era absolutamente imposible. Palabra de Descartes. Todo espacio está concebido como algo corporal, donde hay luz y hay movimiento. Pascal, un hombre de deseo decidido, en cambio, continuó con sus investigaciones acerca del vacío, decidió hacer el gran experimento para que se pudiera mostrar de manera contundente que lo del horror al vacío era una cuestión de peso y de presión del aire. Bueno, no me voy a... Bueno, precisamente lo que Lacan trabaja en el Seminario de la Angustia es el vacío como necesario en la estructura subjetiva. No hay sujeto sin vacío. Vacío negado por la tecnociencia capitalista, de que lo imposible es posible. Nada detiene ni al consumo, ni a la extracción, ni a la palabra misma. Nada detiene. En cuanto falta ese vacío, es que aparece la angustia como acceso a lo real del síntoma. Todo taponamiento. Entonces se puede decir, desde lo imprescindible del lugar vacío, que es lo que constituye al sujeto y a su deseo. Recién ahora. Recién ahora que hablamos de vacío y de deseo, me pareció que se puede decir algo de la función de la en en la repercusión de lo social. A ver, la lógica del capitalismo está ligada al fantasma del bienestar absoluto, ¿sí? Hedonismo. Entonces la creencia de Papá Noel, ¿no? También nombra a Papá Noel en el seminario 13, en el de la psicosis, pero no explica, no dice nada. Bueno, cuando Lacan interrogó esa lógica, estableció la forma que él llama de la ideología emergente del capitalismo científico. Esta ideología es la que pone sobre la mesa cuál es el lugar del objeto, como algo crucial. Es crucial para nuestro psicoanálisis, porque cómo podemos considerar la dimensión del sujeto, donde un sujeto es en tanto lo específico de su objeto. Es el contrario
de la ideología dominante que forcluye al sujeto, que hace entrar a jugar al objeto en términos de mercado, de sociedad, borrando toda diferencia, borrando toda diferencia. El sujeto así queda desconocido y aplastado en su singularidad y en su particularidad. Ese desconocimiento y ese rechazo de la castración de la que venimos hablando, de toda imposibilidad, le permite al amo, claramente, convertir sujetos que a cualquier precio consumirán objetos creyendo satisfacer su deseo. Coartada, creyendo satisfacer su deseo. Por supuesto que es el mismo para todos, el mismo objeto, ¿no? Un para todo tiránico, que lo que produce es efecto de masa. Digo, estamos, si quieren cruzarlo con las fórmulas de la sexuación, esto es para todo tachado. Un para todo que produce efecto de masa. Se trata de ser como todos, de tener como todos, de pensar como todos, porque lo contrario es la segregación. Es grave. Lo contrario es la segregación, la violencia, la destrucción de todo aquello que sea diferente. No por nada, en un principio Heidegger dice, el peligro sobre el hombre. Entonces, satisfacer el deseo material también como coartada, como trampa, como engaño, como modo de dejar al hombre ciego ante la servidumbre de ser deseo del otro. Ahora, ¿cuál es el carácter de este objeto? Lacan, como siempre, lo sigue a Freud, y considerando que el objeto en su estructura está alterado por el lenguaje. El objeto del hombre está determinado por el lenguaje. Entonces ya no estamos hablando de objeto de la necesidad, sino de un objeto ligado a la falta de la estructura. Va a ser ella la que ponga en juego la dimensión del deseo. Bueno, todo lo contrario al taponamiento perverso a través del funcionamiento de objetos materiales de consumo. Y objetos materiales de consumo no son solamente los relojes. Se convierte en objeto material de consumo un hijo, que hay que tenerlo, porque si no lo tenés, no sé qué, también estás en falta. Un hijo, una pareja, hay que tener, hay que ser, todo se convierte en un objeto de consumo, ¿no? Se escucha eso en la clínica, no voy a invertir en este hombre porque capaz que no, a largo plazo no representa lo que yo voy a querer más adelante. En términos de mercado, los lazos, los no lazos, los lazos afectados en términos de mercado. El lazo que no hay en el discurso tecnocientífico. Quedar tomados por los objetos de la industria, la técnica, quedar tomados por la artificialidad, por lo no humano, creyendo suturar la falta estructural. Ese mismo empuje es el que dispara en esa vía a los objetos ya convertidos en objetos de consumo en sí mismos, ¿no? Corriendo detrás de otros objetos, desconociendo todo imposible y todo límite. Más trabaja, más consume, más tiene que trabajar. A eso lo llamamos hoy el malestar en la cultura, que impone el quiebre de los lazos sociales. Dijimos en relación a ese saber imperativo, que como lo habíamos nombrado hace un rato, no puedo no saber. No solo no puedo no tener, no puedo no saber. Y no puedo saber, todo bien. Tengo que entrar a la máquina y ver cómo se hace el huevo frito. Perfecto. ¿Ah? El chiste era ese. eh, no, no, no vemos cómo lo hace mi mamá, el huevo frito. Hay que saber todo. Bien, bien, insisto. No, no paro de asombrarme.
8 páginas para explicar cómo es hacer un huevo frito perfecto. Solo que ahí tal vez esa persona ese sujeto que busca, se olvida el sentido del huevo frito, en todo caso, en tanto que límbico, ¿no? Ese olor, es, Sí, im- es que no se detiene a pensar ese concepto tampoco. sí. Para el sentir, está bien como vos lo acentuás eso. Para el sentir, sentirse la gratificación de qué rico me como un huevo frito o sentir la gratificación de decir hice un huevo frito para compartir con otro. Todo eso queda aplastado porque hay que saber hacerlo bien. Solamente eso. Esa exigencia está cayendo sobre cada uno de estos sujetos en términos de incapacidad. Eso creo que algo dijimos la semana pasada. Se convierte al sujeto en un sujeto incapaz. Es incapaz de hacer nada si antes no se lo confirma como bien su pantalla. Es incapaz de tomar decisiones si antes no se lo confirma la pantalla. O sea, ceder en absoluto, totalmente, el sujeto mismo, en nombre de aplanarse, decía Sadin, ¿no? Aplanarse y quedar finito del grosor de la pantalla, porque le cedemos a la máquina las decisiones y con la exigencia de hacer todo bien, implícitamente quedamos absolutamente incapaces e impotentes. Yo decía el otro día, atender una mamá Nobel que para darle la teta al niño tiene que ver cómo se hace. Se siente absolutamente frustrada, desesperada, amargada. Todo le parece que no lo puede hacer. Entonces, el engaño de la artificialidad de saber todo, lo que logra es sujetos sumidos, subsumidos a la impotencia y a la incapacidad, dependientes. A mí me ha pasado eh, sentirme esa máquina en un momento con analizando que se plantea que va a mandar a su hijo a terapia justamente para poder saber cómo tiene que hacer, para comunicarse. Claro. Y después, después de la cita contigo la vez pasada, fue que dije, estamos entrando los analistas en ese capitalismo científico. No sé en qué momento. De sometimiento. Cada vez peor, pero hace bastante. Hoy peor, ¿no? Porque hoy incluso llegamos al punto en que el partener deja de ser un partener. Ahora que vos decís, se convierte el partener en la máquina misma. El ejemplo este que decía yo, alguien me decía, bueno, yo aprendí de mi mamá cómo se hace un huevo frito, qué sé yo. Hay alguien ahí. Ya no. Em, Se ¿Sabés que convierte el objeto material en perdón, sí, puedo contar sí, una por cosita favor. Sí. muy fresquita de hoy? Que venía en un auto, que el chofer escuchaba la radio y no pude menos que estallar en una carcajada porque lo que comentaban era que habían consultado a la inteligencia artificial sobre las 10 cosas que había que hacer en la vida antes de morirse. Ahí está, perfecto. ¿No? Bueno, Entonces fueron de supuestamente la menos importante a la más importante. La número 10 era encontrarle un propósito a la vida. bueno, menos Fíjense volvió al principio, fíjense, qué claro. locura. O sea, la número Por- 10 era encontrarle un propósito a la vida. y Y, todo y lo lo demás más, es un propósito. lo más Sí. lamentable, ¿no? Es que si cuantas más cosas se suponía que lograbas y que estabas más acorde con la supuesta idea de bienestar y de hedonismo y de felicidad absoluta, más cerca estabas de la muerte, ¿no? Es una Absolutamente. cosa Sí. muy absurda, total, Pero, que pero cotidiano hoy, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en la vida? Y le pregunto a lo artificial, no a lo humano, porque podría ser en otra época, no sé, le pregunto a un abuelo, a un viejo, a un antiguo, no sé, a un amigo. No. Entonces,
cómo tener un partener, cómo acercarse a un partener humano en este quiebre de lazo. Si no hay sujeto como partener, el partener pasa a ser la máquina misma. Es con ella con quien quedo prendado. Eso es central, no hay lugar para el objeto del deseo. Este es el punto. Entonces nos encontramos con presentaciones depresivas. No todo está dentro de la psicosis social, pero depresiones, angustias y psicosis social a términos de epidemia. Una espiral infernal que lleva. La cosa no funciona, la cosa no alcanza a satisfacer y entonces ya no queda nada. Si no logra la satisfacción toda, bien, absoluta, en lo que fuere, lo otro es nada. Lacan dice que esto es cobardía moral. Cobardía moral, estado de cobardía moral. Y habla de la tristeza como falta moral. Entonces nos reubica en la ética del psicoanálisis. De la cobardía es la de expulsar el inconsciente. Por ser una expulsión del inconsciente, va a parar a la psicosis como retorno a lo real. Por eso que se rechaza de lo fallido del lenguaje. Y termina diciendo que eso también es la excitación maníaca. Por ese retorno que se convierte en algo mortal, mortificante, es mortal, es mortificante. Cito, leo la cita. Eso que se convierte en mortal lo dice en radiofonía y televisión. La cuestión es que la renuncia al deseo, lo pone otra vez como sinónimo, al inconsciente, acarrea un efecto depresivo porque esa renuncia no deja de sentirse y de vivirse subjetivamente como culpa. Otro redoble de la cosa, además. Entonces señala que es deber del psicoanalista encontrarse con el inconsciente en su relación con el bien decir. Dice, si nos dejamos llevar por esa cobardía de la época actual, nos encontramos para reconocer la dimensión del daño. Veamos cómo esto conduce a una escalada de violencia que estamos asintiendo en el mundo, claramente. Un punto más, y ya estamos ahí. Está en la proposición del 9 de octubre, advierte sobre lo que producen los efectos segregatorios brutales, dice, que llega a dar al punto de los campos de concentración. Malestar en la cultura, rechazo del inconsciente, retorno del ideal, de lo real, ideología que emerge como consecuencia del discurso capitalista. Abreviemos, dice, diciendo que lo que vemos emerger para nuestro horror, hablando del holocausto, representa la reacción de precursores con relación a lo que se irá desarrollando como consecuencia del reordenamiento de organizaciones sociales por la ciencia y principalmente por la universalización que introduce en ellas. Dice, nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación. Entonces, para tomar esto como cierre con una pregunta que había quedado pendiente, ¿cómo esto redunda en el imaginario? Porque venimos haciendo hincapié en esta cuestión de la afectación de lo simbólico, desde el primer accidente en la instauración del nombre del Padre, la falla de la metáfora paterna. Desde ese punto, creo esta vez haber hecho hincapié un poco más en las cuestiones imaginarias, pero el punto crucial es que estamos hablando del desbarranque del triángulo simbólico. Entonces, me hice un dibujito para que, para que es como mi pizarrón, Leo. Vos no estuviste en la anterior, pero yo, como no, como a mí me da trabajo compartir pantalla y eso digo, si este es el primer triángulo,
el de la metáfora paterna, que establece el triángulo simbólico, ¿no? En tanto opera el nombre del padre, interviene esta línea entre la madre del deseo, la madre del niño, entonces aparece el falo. ¿Estamos bien? Déjalo quieto un poquito, Mónica. Ay, perdón, lo pongo y lo quiero hablar a la vez, no puedo, ¿no? Pero bueno, la interdicción en esta línea diagonal, ¿no? Entonces hay falo. Vamos. Tres. Mira, me lo hice prolijito. En ese punto quedan establecidos los dos triángulos. Ahora, sobre el triángulo simbólico queda establecido el triángulo imaginario. El triángulo imaginario está soportado en el triángulo simbólico. ¿Qué significa esto? Que en estos atentados que estamos haciendo claramente sobre el lenguaje, desconocimiento del inconsciente, se cae el triángulo simbólico. ¿Qué puede pasar con el triángulo imaginario si no es derrumbarse? Vuelca. Entonces, con esto podemos ver por qué Lacan dirá, ante la caída de los nombres del Padre y su arrasamiento, la catarata, en búsqueda de un significante que no hay, hasta encontrarse con la metáfora delirante. La catarata imaginaria, dice, sin el simbólico, sin el triángulo simbólico que soporte, no hay triángulo imaginario que se sostenga. Eso daría No, cuenta. no, per- Decime. perdón, pero lamento citar algo que tenga que ver con una opinión política. Digo lamento porque por ahí no va a haber acuerdo No, seguramente, pero hoy escuché un pedacito de un discurso de Milei, eh, hablándole a su ex empleador, Eduardo Eurnequian, y es eso que acabas de mostrar, o sea, cómo él tenía que representar todo lo que quería decir en función de este nombre del padre caído, él con una relación caída de todo su simbólico ujú. padre, y buscando en todo quien sea un amo, ese nombre del padre, ¿no? Esa forclusión permanente que hay. Y entonces el delirio se situaba en todo lo que a él le había proporcionado esa experiencia, el concepto de libertad. Dijo que Entonces, esa experiencia que había tenido con este ex empleador le había dado el sustento a lo que él decía hoy como concepto de libertad. Entonces, no, 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 me parece que no está por fuera ubicarlo dentro de lo político actual, porque estamos hablando de cómo el psicoanalista se ubica frente a su época. Y cuando dijimos hace un rato, no cabe para el psicoanalista las almas bellas, es porque no puede no hacerle lugar a que hay una carencia en el terreno de lo simbólico y que están arrasados los nombres del padre y las garantías simbólicas en esta época. Entonces, no estamos por fuera de eso y lo escuchamos ahí en nombre de un presidente y lo escuchamos en los discursos de todos los días, porque pasa esto que venimos describiendo. Hay rechazo del inconsciente, entonces las personas dicen, a mí esto me pasa porque me pasa, aún en su peor sentido, gente que viene angustiada porque le está yendo muy mal económicamente y dice, yo soy un tarado porque hago las cosas mal, porque no me sale, porque debería haberlo hecho. Cargar con una responsabilidad, negando, en todo caso, que hay la determinación que viene también desde su exterioridad, conduciendo su vida. Hay un discurso social, económico y político que nos tiene a todos envueltos.
Eso es, no podemos saltar, porque esa es la coartada de que hay un inconsciente, esa es la coartada de que hay una determinación, de que cada uno puede tomar su responsabilidad, pero aún así somos objetos y para eso el psicoanálisis tiene un lugar, para eso, porque si somos la sombra del objeto, el psicoanálisis está para reconstruir en la psicosis, está para anudar lo que está desanudado. ¿Estás por ahí, Laura? Si estás por ahí, lo último que quiero mostrarles Decime, es ¿querés que que, comparta? sí, este, este, este esquema de cómo se circulan el matema de los discursos, a ver si lo veo. No, todavía no lo veo. Acá está. Dos maneras de ver cómo presenta Lacan a la psicosis. En tres registros que pueden estar sueltos, podrían estar superpuestos, pero están sueltos. El psicoanalista está llamado a anudar en relación al agujero y no llamar al agujero mismo a riesgo de desencadenamientos, ¿no? Y de lo contrario, el otro esquema, el de la figura 3, donde hay una continuidad. Se ve que hay una continuidad entre simbólico, real e imaginario. Una continuidad que se asemeja mucho al dibujito del infinito con el que se expresa o se matematiza el discurso del capitalismo. En ese punto, encontrarnos con lo que la máquina produce, estamos frente a lo que la máquina produce todo el tiempo, pero el psicoanalista frente a eso que está como codificado, que es toda la verdad y nada más que la verdad, sin hacer lugar al enigma, sin hacer lugar a la pregunta, todo lo que viene dicho que le impide a un sujeto habitar al lenguaje, todo lo que le permite el psicoanalista de salir de la miseria que implica la unicidad, dice Lacan así, cómo se sale de la miseria que significa la unicidad, poder volver a entrar en estructura de metáfora, de desvío, de lo contrario no hay un sujeto que deje entrar el equívoco. Entonces seguimos en condiciones de rechazar la existencia. Bueno, hay un tratamiento posible. Todo el texto es este, de una cuestión preliminar a un tratamiento posible, a todo tratamiento posible. Esa es la función, un llamado ético a la responsabilidad de la existencia de un agujero que hay, que está en nombre del equívoco, que se obtura, que cada vez hay más el ideal del uno como unívoco y que reaparece. Bueno, es un llamado entonces que hace Lacan y que ya hizo Freud, en otros términos, a afectar ese lenguaje programado, a afectar esa idea de los nuevos reaseguros, a desconocer la estructura propia del ser hablante. Bueno, tratamiento crucial es que el sujeto, considerando que el sujeto de la actualidad está dividido y que solo se traduce en nudos del lenguaje, nos damos cuenta de que por ahí es necesario anudar los agujeros, restablecer lo que quedó abolido como metáfora. Es explícito. Lo dice en Leturdi como cuando anuncia que la estructura de lo real sale en el lenguaje, el psicoanalista está puesto en ese lugar. Ahí puede operar en el discurso sin metáfora. Ahí puede operar en el discurso adaptativo y segregativo. Ahí puede operar en tanto, no sé cómo termino diciendo esto, anudar como tarea propia de un sujeto. Y cuando digo anudar, no digo taponar,
digo construir nuevos significantes, nuevos modos. Cuando hablamos en un principio de ampliar ese narcisismo que está ligado solo a las identificaciones del ideal del yo y del yo ideal, que se pueda ampliar ese narcisismo, es un trabajo, que es una tarea propia de un sujeto. Es posible, eso es lo que el analista, dice como Santón, puede aportar caritativamente, es el inconsciente. El analista puede hacer ese aporte. La metáfora tendrá cabida. Habrá la tarea propia de un sujeto, que también es tarea de la cultura, ¿no? Que permita una existencia. Es posible reintroducir la metáfora, que es la metáfora del nombre del Padre, pero como metáfora, no como llamado. Entonces, hay un acto ético posible de tratar lo real y ese agujero en el saber, para que el no saber sea posible, para que la condición de existencia sea incluyendo ese vacío y no en el rechazo. Escuchamos todo el tiempo, no puede ser, eso no puede ser. Pues sí puede, pues sí, pues sí. Esa es la tarea del psicoanalista, decir que sí. Y ahora veamos cómo. Y ahora veamos qué creamos con eso. Y entonces hagámosle lugar a la excepción, que se pueda operar una función en un sujeto para resolver el lugar que el falo tiene en la estructura. No me quiero poner demasiado técnica, pero estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, ese, ese calce en busca del nudo Borromeo, ese triple calce, es importante que podamos operar ahí, porque si no las tres consistencias no se sostienen, si no hay un analista ahí que le haga lugar a esa interposición que hace lo real. De lo contrario, estamos pura y exclusivamente en el discurso corriente, simbólico, imaginario, nada más. Rechazo a lo real. ¿Qué lugar habría para que aparezca la creación del objeto propio, no el del sometimiento, si no entra este tercer registro? Esto es operación del psicoanalista. Bueno, eh, por eso entre esto y la única cuerda, que es el matema que les mostré recién, lo que está en juego es el detenimiento. Y no digo parar al goce, digo encauzar al goce. El encauce de un goce ilimitado que se hace insostenible en el deseo de todo, en el deseo del para todo, encauzar ese goce mortificante es tarea del analista cuando hace ingresar lo real. Pone un palo en la rueda, ese goce, encausa, en otra dirección, no mortificante. Digo, encausa es una palabra que me gusta, hace un tiempo que la vengo tomando seriamente, porque no es detener, es entrar en otro cauce, un cauce de goce vivificante, y es entrar en la causa, que haya causa de goce, que haya causa de deseo. Cuando Heidegger propone un final para el hombre, dice, el hombre va a terminar frente a la subjetividad científica. Y dice, pero si la ciencia produce gadgets infinitos de saber, frente a la psicología que produce conciencias programadas y adaptadas, está el psicoanálisis. Así que yo les propongo que sigamos poniéndole la ficha a esto que nos convocó hoy, porque hay algo de lo posible, no todo, ¿no? Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero algún comentario podemos, me extendí demasiado.
si quieren hacer. Y si no, Pensaba que estas dos vertientes que vos eh, abordaste de modalidades de rechazo de lo real por el lado de la religión y por el lado de la ciencia, em, en el triunfo de la religión, Lacan aborda esas dos cuestiones, ¿no? Y dice, bueno, la religión está preparada para triunfar porque tiene respuesta para todo, ¿no? Entonces, en esto que vos traías de lo del vacío, y que eso sería herético, importa la suponer, posibilidad de la creencia. Se puede suponer que creer puede que haber no hay nada. vacíos es herético. Entonces, bueno, y Mm, por el lado de la ciencia, lo que él dice cuando dice, bueno, puede suceder que a algunos científicos se les cuelen algunas bacterias por debajo de la puerta, ¿no? Eh, lo que él dice ahí es que, digamos, lo que queda esperar es que algunos de esos científicos que están en ese tipo de investigaciones donde se concluye el sujeto, empiecen a angustiarse un poquito, ¿no? Entonces él dice que esto puede estar sucediendo. Por ejemplo, le sucedió a los que participaron de la explosión de las redes, de la explosión del Google. Hay mucho documental sobre eso, digamos, los arrepentidos, los mm, que, ¿no? El mismo Oppenheimer, también, que mismo también. Oppenheimer, que dice, yo la verdad no desarrollé todo esto para que tiren una bomba atómica y maten a cientos de miles de personas. Eso Entonces, es. eh, es un margen muy pequeño que alguno cada tanto se angustie o piense qué Bueno, monstruos hay. pero este es el punto que estoy proponiendo hoy, que Claro. propone Lacan, que es nosotros nos tenemos que responsabilizar de la práctica de este discurso, no solamente en los consultorios. Ujú, Lo dice claramente, no se trata de recluirnos en los consultorios, porque a partir de poder acercar una palabra en algún lugar, en algún espacio, ujú, es la responsabilidad de que hay un lazo en el discurso psicoanalítico. Hay un lazo. Este lazo es el que le queremos proponer a otros lazos y este lazo tiene consecuencias en otros lazos. Lo decía la semana pasada, el discurso del psicoanalista sobre este hombre atormentado y acobardado, dice Heidegger, es el efecto de un ciudadano que es otro. Entonces el psicoanálisis no es individual, es social. Hay un ciudadano a partir de un análisis concernido de otro modo en su lazo social, afectivo, amoroso, de trabajo. Ese punto que produce un análisis es un hombre ciudadano, ya no un hombre sometido, puro objeto de otros discursos. Y cuando digo otros discursos, ya vamos más allá. Un hombre sometido al discurso del amo, al discurso universitario, ¿no? Estoy hablando solamente del aporte que tiene este discurso para hacer, es intervenir en los otros discursos. Entonces, eh, bueno, hagámoslo, hagámoslo. Y compartir la experiencia de la época, no acobardarse ante ello, ¿no? Ni excluirse como coartada de que eso pasa afuera. No pasa afuera, los consultorios nos está pasando a cada uno de nosotros. Y esto está interesante para que cada quien revisa. Vos dabas un testimonio recién, Mónica, y yo cada vez que me subo al auto y pongo el GPS, digo, bueno, dale, otra vez le cedes a la máquina el ponete a pensar por dónde vas a ir, Mónica. Pero bueno, digo, somos todos hijos del discurso, dice Lacan, eso nos hermana con nuestros analizantes y con nosotros mismos a revisar, ¿no? Bueno, gracias.
por compartir. Gracias por estar un rato conmigo. Espero que, como les dije, me dijo Joaquín el otro día, que la semilla esté, que la semilla esté. ¿Sí? Les mando un saludo, un beso. Bueno, muchas gracias, Muchas Mónica, y gracias. a todos los participantes. Gracias, Gracias, Mónica, por esta charla tan hermosa, esta conversación. Hasta pronto. gracias. Nos vemos.